Bueno, hoy empezamos con esta clasecita de músculo esquelético. La voy a dividir en dos partes. Son las 10:30 del sábado, así que cuando les pase esto y ustedes tengan que estar grabando alguna clase o preparando algún tema, no se olviden de que eligieron medicina y esto tiene estas cosas raras. La mayoría de la gente en este momento está saliendo, disfrutando el sábado, y yo lo estoy disfrutando de otra manera, en contacto con ustedes. Espero que les sirva. Voy a dividir en dos partes. La clase de músculo esquelético va a tener una mirada no solamente fisiológica, sino también estructural, pero vamos a detallarnos sobre todo en la parte de funcionamiento. Empezamos. Siempre tenemos que hablar un poco de su estructura. Ya hablamos un poco de la estructura de la célula muscular miocárdica, y esta no difiere tanto. Es una célula muy larga, puede agarrar inclusive varios centímetros. Eso depende de qué músculo estemos hablando. Específicamente en el músculo o en el cuádriceps vamos a encontrar fibras muy largas. Es la célula más grande del organismo, es esta que tenemos. A diferencia de la miocárdica, es multinucleada. Esto de los núcleos tienen dos miradas. Algunos hablan de que estos núcleos estarían interconectados a partir de una conexión internuclear, y eso les permitiría trabajar de manera funcional y armónica a la célula y utilizar todos los núcleos trabajando como un sinsisio nuclear. Y también hay una mirada que se ha visto, esto se contrarresta un poco, y es una mirada opuesta a esta de que los núcleos trabajan en conjunto, porque también se vio que distintos sectores o distintos segmentos de la célula se adapta a la contracción muscular de manera diferente y responde a los estímulos a nivel de los núcleos de manera distinta. Así que esto también nos daría como resultado una interdependencia. Así que esto de las células multinucleadas puede tener estas dos miradas. En cuanto a su estructura, es similar. La membrana plasmática toma el nombre de sarcolema, el citoplasma toma el nombre del sarcoplasma, y el retículo endoplásmico liso o depósito de calcio toma el nombre de retículo sarcoplásmico. Los túbulos en T y el retículo sarcoplásmico acá toma una forma distintiva, una forma de una línea triple, en donde vemos que el túbulo en T se dispone en la parte media, es decir, esta imaginación digitiforme de la membrana se coloca en el medio de dos cisternas del retículo sarcoplásmico, constituyendo esta banda triple que toma distintos nombres, depende del autor. Ya vimos que esta imaginación digitiforme tiene una función importante, y sobre todo a nivel de la despolarización de la membrana, es transmitir esta despolarización directamente sobre el túbulo en T y provocar así la liberación de calcio, la cual ya vamos a ver que ocupa un lugar trascendental en la contracción muscular. Dentro de lo que es el citoplasma o el sarcoplasma, vamos a ver que esta célula tiene un sarcoplasma muy escaso. ¿Por qué tiene este sarcoplasma muy escaso? Porque está muy ocupado por la sarcómera, que es la unidad estructural de la contracción muscular. Hay muchas sarcómeras, por lo tanto ocupan mucho el sarcoplasma, y este es escaso. Después, además de lo que es la sarcómera, que ya la vamos a entrar en detalle, tenemos un elevado número de mitocondrias también, no tantas como la célula miocárdica, pero sí hay un elevado número de mitocondrias. Ya vamos a ver que eso depende del tipo de fibra del que estemos hablando, eso lo vamos a ver en otra parte. Y también vamos a encontrar aparato de Golgi y la mioglobina. No nos debemos olvidar de la mioglobina, que es una proteína, una heteroproteína, que tiene como depósito el oxígeno, tiene más afinidad por el oxígeno que la hemoglobina de la sangre, y se libera a bajas concentraciones de oxígeno, es decir, cuando la célula está casi en un nivel hipóxico, se libera recién el oxígeno de la mioglobina. La mioglobina no atraviesa la membrana o el sarcolema, sino que a través de esta le roba
por decirlo de una manera didáctica, le roba el oxígeno a la hemoglobina, ya que la mioglobina tiene más afinidad que la hemoglobina por el oxígeno. Cuando analizamos un poco, no me quiero pasar, pero acá analizaríamos un poquito lo que sería la contracción muscular. Ya hablamos un poco de la estructura y la electroestructura. Sin ir ya a la parte de contracción muscular, vamos a ver que dentro de lo que es el sarcómera tenemos distintos tipos de proteínas. Principalmente las proteínas son el filamento grueso de miosina y los filamentos finos de actina. También tenemos proteínas estructurales que participan en el mantenimiento del eje, que es una proteína que está por acá encima de la actina, que se denomina neulina, y otra proteína que se denomina titina, que es la proteína principal que va a mantener la elasticidad del músculo, es decir, que va a contribuir a la elasticidad en la contracción y relajación muscular. Pero en definitiva, entre lo que es la actina y la miosina se establece la contracción muscular. La tropomiosina es un filamento fino que se encuentra entrecruzando a la actina y tiene una gran afinidad por esta. Y la troponina con sus 3 unidades características que ya la hemos descrito antes y hoy la vamos a volver a repasar. Pero ¿cómo se provoca la contracción muscular? La contracción muscular viene a partir de un estímulo de la zona motora de la corteza prefrontal, que es la que tratamos de esquematizar acá. La orden de la actividad muscular proviene por supuesto de ahí, la cual viaja por la médula espinal hasta la motoneurona alfa. La motoneurona alfa emite el potencial de acción por toda la fibra axónica hasta que llega a la placa neuromuscular para tomar contacto con el músculo, lo cual lo vemos aquí ampliado. Aquí vemos cómo se transmite el potencial de acción. La despolarización de la fibra axónica va a generar el aumento de calcio axoplásmico. El aumento del calcio axoplásmico va a generar que las vesículas que contienen, en este caso el neurotransmisor acetilcolina, se liberen en esta hendidura sináptica y la acetilcolina tome contacto con su receptor para generar la despolarización de la membrana de la célula muscular o la despolarización del sarcolema. Es no menos importante aclarar que existe una enfermedad autoinmunitaria en donde el sistema inmunológico de la persona genera anticuerpos que destruyen los receptores para la acetilcolina y se caracteriza por una debilidad muscular esta enfermedad. Ustedes ya podrán estar sacando conclusiones. Esto es una aplicación clínica a partir de lo que yo estoy diciendo, que el mismo cuerpo genera destrucción de los receptores de acetilcolina, por lo cual la contracción muscular va a ser débil y esa enfermedad se denomina miastenia gravis. Saliendo de ese ejemplo, cuando llega la acetilcolina genera la entrada de sodio a la célula muscular y eso genera la despolarización de la membrana. La despolarización de la membrana va a tener consigo la liberación de calcio a partir del retículo sarcoplásmico. Al liberarse el calcio del retículo sarcoplásmico, el calcio toma contacto con la subunidad C de la troponina, generando un cambio conformacional en la troponina y dejando libre y disponible un segmento de la actina para que se provoque la contracción muscular. Y es eso lo que se genera. Pero, es decir, que hay un ciclo de aumento de calcio y disminución de calcio citoplasmático y la necesidad de ATP para que se provoque la contracción muscular. Pero necesito que atendamos a lo que voy a decir. La contracción muscular no solamente depende del calcio, que es el que nos va a dejar disponible un segmento de la actina para que la miosina camine literalmente a partir de esa fibra y acorte el sarcómera y provoque la contracción muscular. La necesidad de ATP es radical para la contracción muscular. El ATP, si ustedes ven esta imagen, cuando se encuentra dentro de la cabeza de la miosina, el ATP va a hacer que la miosina se despegue de la actina y cuando el ATP ingrese a la cabeza de la miosina va a tender a unirse y va a tener gran afinidad por la miosina. Es decir que se produce un ciclado de la siguiente manera. Aumenta el calcio citoplasmático,
la troponina deja libre a la actina, el ATP sale, es lisado de la miosina, y cuando sale el ATP de la miosina, cuando se produce la TPasa, es decir, la lisis, la cabeza de la miosina tiene ADP y fosfato inorgánico. Cuando se libera el fosfato inorgánico, se desplaza la cabeza de miosina y avanza un poco y se pega directamente sobre la actina. Después se libera el ADP y se genera un movimiento un poco menor. Luego, el ATP vuelve a ingresar en la cabeza de miosina, la cabeza de miosina pierde la afinidad por la actina, ahí se provoca la lisis del ATP, la cabeza de la miosina vuelve a tener una alta afinidad sobre la actina y se pega, se provoca la liberación de fosfato inorgánico, se provoca el desplazamiento, se libera después el ADP, se provoca un desplazamiento un poco menor que cuando se libera el fosfato inorgánico y vuelve a ingresar el ATP, la cabeza de miosina deja de tener afinidad sobre la actina y así sucesivamente. Esto se ve demostrado en un fenómeno que se conoce como rigor mortis, que es la rigidez como un fenómeno cadavérico cuando se provoca la muerte. Es decir, se vio que cuando las concentraciones de ATP disminuyen radicalmente, por supuesto, por ejemplo, durante la muerte celular, el ATP cae porque no se puede producir, porque no hay respiración mitocondrial. Entonces puede haber concentraciones todavía de calcio y se vio que en altas concentraciones de calcio se libera la inhibición de la troponina, pero la actina se mantiene totalmente unida a la miosina. ¿Por qué? Porque el ATP es el relajador y el que va a provocar el ciclo y el desplazamiento de la cabeza. Mientras que no exista ATP, la cabeza de la miosina va a estar unida totalmente a la actina y todo el tiempo va a estar en contracción. ¿Se entiende esa diferencia? Ese ciclado, y se entiende cómo viene el estímulo del sistema nervioso para que se provoque. Bueno, espero que sí. Si no, vuelvan otra vez para atrás el video y revisen esta partecita. Bueno, ya casi estamos llegando a los 15 minutos, así que ya está la primera parte. No se pierdan porque en la segunda parte vamos a hablar un poquito más de esto, vamos a ver los tipos de fibras musculares y por supuesto que vamos a dejar un momento final para decir ¿de dónde sale el ATP? Porque si yo estoy diciendo que el ATP es esencial para la contracción muscular, yo tengo que decir de dónde obtengo, de qué fuente obtengo. Y eso va a depender del tipo de célula. Otra cosa, ¿con qué velocidad se contrae la fibra muscular? Y eso va a depender del tipo de miosina. No dije nada de eso, pero la miosina es una proteína estructural de 6 cadenas, 4 cadenas ligeras y 2 cadenas pesadas. Y depende del tipo de cadenas, me genera distintos isotipos de miosinas. Y depende del isotipo de miosina, la velocidad de contracción va a ser distinta. Y si la velocidad de contracción es distinta, el número de moléculas de ATP que gasto es distinto. Y por lo tanto la energía requerida es diferente. Por eso hay distintas fibras musculares, algunas que dependen de más cantidad de ATP, otras que dependen de menos cantidad. Unas gastan más energía, otras gastan menos energía. Unas generan contracciones más fuertes, pero menos resistentes, y otras generan contracciones menos fuertes, pero más resistentes en el tiempo. Y esto me define el tipo de fibra muscular, y esto me define posteriormente la actividad física que yo voy a poder hacer. Algunas tienen más resistencia y otras tienen más fuerza. Y depende de la cantidad de fibras de resistencia o la cantidad de fibras de fuerza que yo tenga, voy a poder decir si una persona es más útil para las actividades de resistencia o es más útil para las actividades de fuerza, y por lo tanto yo le voy a poder decir a esa persona, vos dedicate a hacer maratón, o le voy a poder decir a esa persona, vos dedicate a hacer potencia. Todo esto podemos a partir de el conocimiento de la fibra muscular, pero para eso ustedes tienen que estudiar la fisiología de la contracción muscular. Nos encontramos en el próximo video.